Explota la cloaca electoral. Donald Trump golpea al chavismo con informes de la CIA. Lavada de cara y poder absoluto. Delcy Rodríguez evade escándalos mientras Estados Unidos aumenta su intervención. El mundo no olvida la tragedia. Rescatistas internacionales se van con el corazón hecho trizas y la FIFA confirma homenaje a Venezuela en la final del Mundial 2026. Les contamos. Amigos, gracias por acompañarnos una vez más en la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es viernes 17 de julio de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. El presidente de Estados Unidos, a través de informes desclasificados de la CIA, destapó la noche de este jueves una supuesta operación vinculada al régimen de Nicolás Maduro para intervenir en procesos electorales, señalando que la amenaza no solo afectó a Venezuela, sino también la estabilidad democrática de Estados Unidos. Election results on these terrible machines. Today we are releasing documents that show the CIA obtained reporting of a specific plot to do a big number in favor of the corrupt Maduro regime in Venezuela. And that's exactly what happened, conspiring to digitally rig their own country's elections in 2020, and that's what they did. This reporting included precise details about methods to regime develop to digitally alter vote totals in ways that could not be detected even with an audit, no matter how deep they went. This intelligence underscores why we must take urgent action to ensure that our own system can never, ever be hacked or compromised. Los documentos atribuidos a la Agencia de Inteligencia estadounidense y elaborados entre 2004 y 2020 vuelven a colocar bajo escrutinio el origen y funcionamiento del sistema de votación electrónica venezolano. Los archivos señalan presuntos vínculos entre la empresa Smartmatic y el hoy presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien entre los años 2003 y 2006 presidió el Consejo Nacional Electoral, reviviendo denuncias históricas de manipulación de resultados en Venezuela desde hace más de 2 décadas. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Desde hace muchos años en nuestro país se ha denunciado la supuesta manipulación de resultados electorales, pero ahora es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo hace público a través de informes de la CIA. Pero, ¿crees que se está destapando la mayor cloaca electoral del chavismo? ¿Qué pretende Donald Trump con todo esto? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos. La entrevista más esperada de Delcy Rodríguez terminó sin respuestas claras sobre los escándalos que rodean al poder. Se intenta limpiar el rostro del chavismo internacionalmente en plena tormenta política. Quique Frías nos cuenta. Una entrevista que prometía aclarar temas críticos de la crisis venezolana y esta etapa transicional terminó en un relato propagandístico más que en respuestas claras. Delcy Rodríguez esquivó punto por punto cuestiones neurálgicas y principalmente no contestó cómo el chavismo pasó de denunciar y descalificar al supuesto imperialismo norteamericano a depender enteramente de la Casa Blanca. Que es la vía política y geopolítica la que debe privar, la otra vía de la fuerza donde nos va a llevar. Y yo creo que esa fue la reflexión que tuvo Venezuela el 3 de enero. Es claramente una medida con el propósito de limpiar de alguna forma u otra esa nueva tendencia política que gobierna Venezuela y tratar de apartarla lo más posible del chavismo tradicional, que su último líder se encuentra ahorita en la cárcel en Nueva York. En la tertulia con el periodista español Javier Negre, la nueva líder del chavismo, inclusive y entre sonrisas, admitió lo fluida que se ha vuelto la relación con el secretario de Estado, Marco Rubio. Me había llamado el secretario Rubio, me dijo, hay alguien que te quiere saludar, y me pasó al presidente Trump. Y allí me dijo lo de las aerolíneas, me dijo, estoy entrando a un gabinete y esto va a ser una buena noticia para nuestros países. Ella, al hablar de la amistad que tiene con el secretario Rubio, trata de establecer el liderazgo de su figura
como una persona más pragmática, como una persona más diplomática, y es tratar de garantizar de alguna forma u otra con algún segmento de la población de que Washington está detrás de las acciones que ella de alguna forma u otra trata de impulsar. A pesar de los puntos en común que dice tener con Estados Unidos, uno de desacuerdo es el tema de las elecciones presidenciales de 2024. Para la encargada presidencial no hubo fraude. El sistema tecnológico electoral que tiene Venezuela es uno de los más integrales del mundo. En esas actas lo que se demostró es que ellos trataron de forjarlas, que había enmiendas, que había roturas, es decir, que hubo un intento por parte del sector extremista de alterar esas actas. Uno de los puntos más graves fue el de los presos políticos. Delcy afirmó que muchos son relatos construidos, supuestamente por medios internacionales. Otra vez, el viejo relato forma parte del nuevo, donde el chavismo se apertrecha en el poder. Quienes han pagado con cárcel y torturas el pensar distinto son violentos y merecen estar ahí. Aparece el concepto de negar las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el país. Los constructos muchas veces son de los medios de comunicación internacionales. ¿A qué se refiere un preso político? Nosotros hablamos de una ley de amnistía que abordó distintos procesos de violencia política en el país, donde quemaron personas vivas, degollaron trabajadores, donde incendiaron depósitos de comida. Todo ese proceso de violencia política, desde 1999 hasta el presente, fue abordado por una ley de amnistía. Esa ley de amnistía prácticamente ha beneficiado casi a 9.000 personas. Muere el chavismo de Nicolás Maduro, un chavismo impopular, un chavismo despótico, un chavismo de alguna forma u otra dogmático, un chavismo corrupto. Y ante la figura de ella nace un chavismo más amigable, un chavismo más pragmático, un chavismo que está dispuesto a tener relaciones diplomáticas con el mundo. Venezuela se ha convertido en un país considerado como altamente corrupto, violador de los derechos humanos, y un país con el cual no se podían hacer negocios. Acerca de la reiterada denuncia de corrupción en el Estado y en especial en PDVSA, la mandataria encargada esquivó dar una respuesta que la hiciera corresponsable del saqueo. Nosotros tenemos procesos auditores como cualquier empresa transnacional, petrolera en el mundo, es lo correcto. Mira, siempre he pedido la cooperación de otros países y en este caso del gobierno de los Estados Unidos para que se pueda recuperar dinero producto de la corrupción. Dentro de términos de comunicación política, aquí lo que están tratando de hacer es la limpieza por medio de una conversación en la cual la presidenta Rodríguez trata de pintar las múltiples facetas que ella tiene como lideresa dentro de Venezuela. La primera que trata de vender es que ella es la líder, ella es la persona ejecutiva y tercero, que es la persona que está proporcionando algún tipo de apertura y una posibilidad de un nuevo cambio. La incómoda conclusión de esta entrevista, Delcy Rodríguez no fue empujada a aclarar, sino a presentar una idea, pragmatismo y cercanía con Estados Unidos, y la negación de puntos graves de su implicación en la crisis venezolana, reportó para usted Quique Frías. Impacto Venezuela. El respaldo de Washington a la ruta planteada por la Asamblea Nacional de 2015 marca un giro en su discurso hacia la administración de Delcy Rodríguez. El énfasis en la necesidad de un liderazgo responsable e instituciones capaces de servir al pueblo venezolano dan cuenta que para Estados Unidos el desenlace de los terremotos más bien ha acelerado el proceso de una transición política. Juliana Palmar nos amplía. El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que la crisis humanitaria en Venezuela obliga a acelerar los acuerdos políticos. Para Washington, los terremotos demostraron la necesidad de contar con instituciones más fuertes y un gobierno capaz de responder a la reconstrucción. Por eso, ratificó su respaldo a las negociaciones y a una transición democrática, presentando a la Casa Blanca como el principal acompañante del proceso. Yo particularmente creo que el comunicado del Departamento de Estado exigiendo un liderazgo responsable y reconstrucción institucional no significa un cambio de tono de tono en favor de Miraflores. Es en realidad más bien un reflejo del doble juego pragmático que tienen los Estados Unidos. Por un lado, la doctrina de priorizar los intereses de los Estados Unidos, o sea, primero los Estados Unidos,
necesita dialogar con quien ejerce el control territorial y esa no es otra sino Delcy. Pero el debate va más allá del apoyo internacional. Desde el manejo del petróleo hasta el cronograma de una futura transición, el nombre del secretario de Estado, Marco Rubio, aparece como el principal articulador de la política hacia Venezuela. La pregunta es si esa tutela será temporal o si terminará condicionando el futuro del país. La política de Washington responde a su propia agenda de seguridad, no necesariamente a nuestra crisis social. La verdadera reinstitucionalización del país de Venezuela y la defensa de nuestros derechos solo comienza o solamente tendrá lugar cuando nosotros logremos recuperar nuestras instituciones desde adentro, asumiendo la responsabilidad de nuestro propio destino, y para eso es necesario cambiar muchas instituciones, entre ellas el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, para empezar a construir y a reconstruir el país por el camino que realmente queremos y nos merecemos. Las críticas ya comenzaron a surgir desde el propio entorno republicano. El ex enviado especial Elliot Abrams asegura que Washington ha priorizado la estabilidad y la recuperación económica por encima de una transición democrática plena. Sin embargo, el senador Rick Scott dejó claro que la administración de Delcy Rodríguez solo busca ganar tiempo. Creo que siempre debemos agradecer que el presidente Trump está intentando instaurar la democracia. Creo que el hecho de que arrestara a Maduro nos dio una oportunidad, es positivo. Lo negativo es que Delcy Rodríguez era la vicepresidenta y ahora es la presidenta. Y creo que está intentando ganar tiempo para mantenerse en el poder. No hemos liberado a todos los presos políticos, no hemos detenido la opresión. Por eso creo que debemos exigir con firmeza que se anuncie una fecha para las elecciones. 3.000 van a entrar 3.000 norteamericanos a controlar la administración pública. Es simplemente decirles, señores, llegó la hora. O sea, después del terremoto ustedes no tienen capacidad financiera, ustedes no tienen capacidad logística, ustedes no tienen capacidad en la toma de decisiones. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a controlar, voy a dirigir, voy a dar las pautas en materia de gestión pública, ¿no? Las declaraciones de Donald Trump sobre Cuba, al asegurar que muchas cosas van a pasar en los próximos 2 meses, refuerzan la idea de que el Caribe se ha convertido en una prioridad estratégica para Washington. En el caso venezolano, mientras avanza la reconstrucción y la hoja de ruta política, la gran interrogante es hasta dónde llegará la influencia de Estados Unidos. ¿Será un acompañamiento temporal para facilitar la transición o una participación determinante en las decisiones del nuevo gobierno? Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En un país que ahora también necesita financiar una reconstrucción masiva, el dólar oficial continúa marcando máximos y su avance diario se traduce automáticamente en nuevos precios para los consumidores. El reporte con Juan Gutiérrez Gamba. El precio del dólar oficial y el euro continúan marcando nuevos máximos en Venezuela, y su aumento diario sigue afectando el bolsillo de millones de ciudadanos. En las últimas semanas, la cotización ha registrado incrementos consecutivos, impulsando el alza de alimentos, medicinas, transporte, alquileres y materiales de construcción, justo cuando el país enfrenta el desafío de reconstruirse tras los terremotos. El Banco Central de Venezuela ha incrementado el ajuste del tipo de cambio oficial, la moneda estadounidense y europea ya superan los 700 y 800 bolívares respectivamente, después de haber duplicado prácticamente su valor el primer semestre del año. Expertos afirman que este movimiento responde a una combinación de mayor gasto público, aumento de la liquidez en bolívares y una mayor demanda de divisas como mecanismo de protección frente a la pérdida de valor de la moneda nacional. Si esto se mantiene así, matemáticamente pudiéramos estar hablando que el año podría cerrar en una inflación de alrededor de 600%, teniendo en cuenta que noviembre y diciembre son meses inflacionarios, pudiera llegar un poco más y que el dólar pudiera duplicarse, terminar en 1.400 bolívares por dólar, si las condiciones no cambian y si se sigue acometiendo la misma política económica. Sin embargo, donde se siente el impacto más directo es en el bolsillo del ciudadano, que percibe ingresos en bolívares y ve cómo su capacidad de compra disminuye cada 24 horas. En una economía donde buena parte de los precios se calculan tomando como referencia el dólar o incluso el euro, esta inestabilidad
crea un escenario donde la planificación familiar es casi imposible, ya que los costos de la canasta básica se ajustan al ritmo de un mercado que hoy no tiene un techo predecible. Todavía hace falta muchísimo más para que no solamente la brecha se cierre, sino que podamos tener una tasa cambiaria mucho más equilibrada en el tiempo, ¿no? Lógicamente los comerciantes han buscado trasladarse al tipo de cambio del euro, recordando que también en la economía global el dólar se viene debilitando y esto ha fortalecido las monedas de Latinoamérica, todas menos el bolívar. Y ante esta realidad, ¿cómo proteger el ingreso? El asesor financiero y económico Aldo Contreras Anita nos brinda unas recomendaciones. Bueno, los consejos financieros tienen que ver con, lógicamente, proteger el valor del dinero en el tiempo, entendiendo que el tipo de cambio se puede mover a un oficial hasta el 1% diario. Eso implicaría perder sus ahorros. eh, Protegerse a través de los stablecoins como el USDT, anticipar las compras, lo que tiene que ver con, lógicamente, resguardar el valor del dinero en el tiempo. Mientras el país busca recuperarse de una gran tragedia, el comportamiento del dólar será clave para el costo de la reconstrucción y la economía de los hogares venezolanos. De las decisiones económicas que tomen las autoridades, dependerá si la inflación se estabiliza o sigue golpeando el bolsillo de la gente. Llegaron entrenados para enfrentar edificios colapsados, recuperar sobrevivientes, cuerpos y controlar sus emociones. Pero lo que encontraron en Venezuela superó cualquier preparación. Niños abrazados bajo los escombros, familias desesperadas buscando con las uñas a sus seres queridos, comunidades completamente destruidas y abandonadas por las autoridades. Hoy, los rescatistas regresan a sus países confesando que dejaron una parte de su alma en Venezuela. El mundo ahora conoce lo que padece el pueblo venezolano. Continuamos con María José Prado. Dicen que un rescatista aprende a controlar las emociones para poder salvar vidas, que la experiencia endurece el carácter y enseña a seguir adelante, incluso después de las peores tragedias, pero Venezuela puso a prueba esa fortaleza. Una de las experiencias más desafiantes que ha enfrentado Bomberos de Chile a lo largo de su historia. Estamos tratando de entender qué pasó. Nos encontramos con un poco esa parte humana, donde hay familias que se han perdido integrantes, niños que han quedado huérfanos y mucha gente pedía nuestra asistencia inmediata. Dejo un pedazo de mi alma acá en Venezuela y se los pido de todo corazón que si lo llegan a encontrar me lo cuiden. Cuiden ese pedazo de alma. El último escombro que vimos, dos nenitas abrazadas. Él dice, listo, ellas son mis hijas. Fueron días duros. El pueblo venezolano, la verdad, a pesar de todo, es un pueblo muy hermoso, muy resiliente. Tras semanas de trabajo entre edificios colapsados, hospitales destruidos y comunidades enteras reducidas a escombros, quienes llegaron desde distintos países comienzan a regresar a casa con una marca invisible. El peso emocional de una catástrofe que sobrepasó cualquier entrenamiento. Bueno, ciertamente desde la psicología, esto nos habla de una tragedia que trasciende totalmente lo material, ¿cierto? Cuando personas con un nivel de experiencia nos habla que se fueron con el corazón roto, significa que se fueron impactados, no nada más por el sufrimiento humano, sino por la incertidumbre de ver los rostros de las familias afectadas. Es una muestra de dolor colectivo que puede generar una fuerte respuesta emocional, incluso en este tipo de personas, en este tipo de rescatistas que están entrenados para actuar en estas emergencias. No es la primera vez que brigadas internacionales enfrentan terremotos. Han pasado en Turquía, Haití, Marruecos, Nepal. Sin embargo, varios equipos coinciden en que Venezuela deja una sensación distinta, no solo por la destrucción causada por los sismos, sino por las condiciones previas en las que encontraron al país, con servicios debilitados, infraestructura vulnerable y miles de personas que ya vivían en situación de precariedad antes del desastre. Mira, yo podría decirte que cada desastre tiene sus características distintas, ¿verdad? Ciertamente cositas que las diferencian, pero yo siento que lo que genera un mayor impacto en cada persona involucrada, sin duda, es ver a la familia buscando a sus seres queridos, presenciar pérdida, sentir impotencia ante toda la catástrofe que obviamente no se puede resolver de inmediato. Puede afectar a cualquier persona, incluso a los rescatistas con mucha experiencia. Al verlo, ya es algo que impacta. Poco a poco los aviones despegan y las brigadas internacionales se despiden de Venezuela.
se llevan el cansancio de jornadas interminables, el recuerdo de vidas salvadas y también el de las que no pudieron rescatar. Pasamos a nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. De la tragedia a la esperanza, Venezuela será protagonista en la Copa del Mundo. La FIFA confirmó que el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, incluirá un homenaje especial a Venezuela en solidaridad con las víctimas de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. El tributo contará con la participación de las orquestas Filarmónica de Nueva York y Sinfónica Simón Bolívar, bajo la dirección del reconocido maestro venezolano Gustavo Dudamel, en un segmento que buscará enviar un mensaje de unidad y esperanza al mundo. La FIFA también designó al árbitro venezolano Jesús Valenzuela para dirigir el partido por el tercer lugar del Mundial entre Francia e Inglaterra, que se llevará a cabo este 18 de julio. La designación representa un nuevo reconocimiento internacional para el colegiado venezolano, quien se mantiene entre los árbitros de mayor prestigio de la Conmebol y suma otro encuentro de alto perfil en la máxima cita del fútbol mundial. Y así finalizamos la emisión matutina de hoy. Para más, visiten impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales. Atentos a nuestra programación especial de este fin de semana en el canal de YouTube. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Soy Mildred Manrique, nos vemos el lunes.